Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un texto con una fuerza tremenda, unos fragmentos de la epístola a los Gálatas. Se atribuye al apóstol Pablo, claro. Estamos, ante una carta, ¿no?, escrita con una pasión, casi con urgencia, a unas comunidades cristianas allí en Galacia, en pleno siglo I. Exacto. Nuestra idea hoy es intentar desentrañar un poco los argumentos clave de esta carta. ¿Qué es lo que le preocupa tanto a Pablo? Porque esa vehemencia, ese vigor casi volcánico. Sí, es que defiende sus ideas con mucha fuerza. Tocaremos temas como la fe, la ley mosaica, qué significaba ser cristiano en esos primerísimos momentos. Es un texto que la verdad te atrapa desde el principio por su tono. Digamos que no es muy diplomático. Pues sí, es fundamental entender el contexto, ¿eh? Pablo escribe porque siente que hay una crisis, que estas comunidades están en peligro, desviándose un poco del mensaje original que él les había llevado. Ujú. Hay gente enseñando otras cosas que él considera, una traición al Evangelio, directamente. El meollo del asunto es, ¿basta con tener fe en Jesucristo para que Dios te acepte? ¿O hay que añadirle cosas, prácticas de la ley judía como la circuncisión? Entiendo. Es una lucha por el corazón mismo de ese cristianismo que estaban haciendo, ¿sabes? Claro. Y Pablo no se anda con chiquitas, ¿eh? Empieza de una forma muy directa, afirmando que su autoridad como apóstol no le viene de ningún grupo, ni siquiera de los otros apóstoles. Dice que le viene directamente de Jesucristo y de Dios Padre. ¿Por qué empieza así? Tan tajante, con esa declaración de independencia, digamos. A ver, es que necesita dejar muy claro que su mensaje no es una opinión más, ¿entiendes? Ujú. Sino que es la verdad revelada por Dios. Todo su argumento, toda la carta depende de eso. Claro. Por eso, justo después, lanza una condena durísima contra los que predican otro evangelio. Dice literalmente, sea anatema, o sea, maldito sea. Esa vehemencia ya te dice que para Pablo aquí se está jugando pues el todo por el todo. Y conecta esa autoridad divina con su propia historia personal, ¿verdad? Menciona su pasado, cómo perseguía a la iglesia de forma fanática. Dice, extremadamente celoso de las tradiciones de mis padres. Sí, sí. Y cómo cambió radicalmente por una revelación directa de Jesucristo. Es como si estuviera diciendo, mirad, yo conozco esas tradiciones mejor que nadie, y os digo que el camino es otro. Exactamente. Su propia biografía es su credencial, por así decirlo. Cuenta que después de convertirse no fue corriendo a Jerusalén a pedir permiso a los apóstoles que ya estaban allí. Ya. No. Se fue a Arabia, luego volvió a Damasco y solo años después vio un ratito a Pedro y a Santiago. Quiere dejar clarísimo que su evangelio no es de segunda mano, que no depende de la aprobación de la sede central de Jerusalén, no. Pero años más tarde sí que hay un encuentro importante en Jerusalén, eso lo cuenta también, que subió con Bernabé y con Tito, y ahí sí que surge la tensión. Ajá. Habla de falsos hermanos infiltrados, dice que querían como espiar la libertad que tenían en Cristo y volver a someterlos a la ley, presionando para que Tito, que era griego, se circuncidara. Suena a reunión bastante tensa, ¿no? Muy tensa, seguro. Pero bueno, según cuenta Pablo, el resultado fue positivo al final. Las columnas de la Iglesia, menciona a Santiago, a Pedro, Cefas y a Juan, reconocieron que él tenía una misión específica con los no judíos, con los gentiles, Vale. y que ellos se enfocarían más en los judíos. Se dieron la mano como señal de acuerdo, ¿sabes? Repartieron un poco las áreas de trabajo y se comprometieron a algo importante, acordarse de los pobres. Parecía que habían llegado a un entendimiento. Parecía. Pero es que la cosa no acaba ahí. Porque justo después, Pablo cuenta un episodio, explosivo diría yo, en Antioquía. ¿Sí? Dice que tuvo que enfrentarse a Pedro cara a cara y delante de todos, porque su conducta era condenable. Vaya, ¿qué había pasado exactamente? Pues es un momento crucial, sí. Resulta que Pedro comía normalmente con los creyentes gentiles, sin problema, mostrando esa unidad en Cristo que superaba las barreras de la ley judía, ¿no? Como las normas sobre comida, por ejemplo. Claro. Pero cuando llegaron unos tipos enviados por Santiago, que eran más rigoristas con la ley, Pedro se echó para atrás. Dejó de comer con los gentiles. Por miedo, dice Pablo, por miedo a la crítica. Vaya.
Y Pablo lo acusa de hipocresía y dice que incluso Bernabé, su compañero, se dejó arrastrar por esa actitud. Menudo choque. Entre dos figuras clave, ¿eh? Y esa reprimenda, esa bronca de Pablo a Pedro es, en realidad, el núcleo teológico de toda la carta, ¿no es así? Totalmente. Ahí es donde articula su mensaje central. Les dice algo así como: sabemos de sobra que nadie es justificado por cumplir las obras de la ley, sino por tener fe en Jesucristo. Justificado. ¿Qué significa exactamente? Ser justificado es ser declarado justo, aceptado por Dios. Y Pablo afirma, de forma muy rotunda, que eso no se consigue cumpliendo los mandamientos de la ley mosaica, sino confiando en Cristo. Punto. Entiendo. Es una afirmación súper radical. Dinamita la base de la identidad religiosa tradicional para muchísimos judíos de la época. Y remata diciendo: si la justicia se consiguiera cumpliendo la ley, entonces Cristo habría muerto para nada. Más claro, imposible. Uf. Después de contar esto, se dirige ya directamente a los Gálatas. Y se nota la frustración, ¿eh? Les llama, oh, Gálatas insensatos. Sí, está enfadado. Y les lanza preguntas directas. A ver, ¿recibisteis el Espíritu Santo por cumplir la ley o por creer el mensaje que oísteis? ¿Tiene algún sentido empezar por el Espíritu y querer ahora alcanzar la perfección? Pues eso, mediante esfuerzos humanos basados en la ley. Les está diciendo, ¿pero no os dais cuenta de que estáis yendo hacia atrás? Exacto. Y para argumentarlo, recurre a una figura centralísima para el judaísmo, Abraham. Pero le da la vuelta al argumento típico. Dice: Abraham creyó a Dios, y eso se le contó como justicia. Ajá. Por lo tanto, concluye Pablo, los verdaderos hijos de Abraham no son los que cumplen la ley al pie de la letra, sino los que comparten su fe. Es una reinterpretación muy audaz. Ya lo creo. Traes una maldición, porque nadie, absolutamente nadie, puede cumplirla perfectamente, entera, y cita las Escrituras: el justo por la fe vivirá. La vida viene por confiar, no por cumplir normas. Entonces, ¿la ley no sirvió para nada? ¿O sí tuvo alguna función? Pablo dice que sí, que tuvo una función, pero temporal. Fue como un peidagogos, una especie de tutor o guía muy severo. Un tutor. Sí, que se añadió a causa de las transgresiones, dice, para mostrar lo que era el pecado y mantener un cierto orden hasta que llegara Cristo. Pero una vez que llega la fe, ya no estamos bajo ese tutor tan estricto. Vale. La ley, digamos, nos encerró a todos bajo el pecado, mostró nuestra incapacidad, pero no podía dar vida. La vida y la justificación, insiste Pablo, vienen solo por la fe en Cristo Jesús. Es como decir: bueno, las reglas del parvulario eran necesarias, pero ahora estamos en la universidad, ¿sabes? Entendido. Y esta fe en Cristo, dice Pablo, trae una consecuencia, brutal. Una identidad totalmente nueva que rompe todos los moldes. Y ahí es donde suelta esa frase tan famosa. Sí. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto tuvo que sonar revolucionario a más de poder en la sociedad del siglo I. Absolutamente revolucionario, sí. Está haciendo saltar por los aires las divisiones sociales y religiosas más profundas de su tiempo. Y para explicar esta nueva realidad, usa una imagen muy gráfica, la del heredero que es menor de edad. Ah, sí. Aunque es el dueño de todo, está bajo tutores y administradores hasta que cumple la mayoría de edad. Pues antes de Cristo, dice Pablo, éramos como esos menores. Estábamos bajo la tutela de la ley y también de los rudimentos del mundo. Los rudimentos del mundo. ¿Qué es eso? Bueno, eso es estoiquia. Podrían ser principios básicos, elementales, o quizá incluso se refiere a poderes cósmicos o espirituales que la gente creía que regían la vida pagana, ¿sabes? Normas, miedos. Entiendo. Pero ahora, dice, Dios ha enviado a su Hijo para rescatarnos de todo eso y adoptarnos como hijos de pleno derecho. ¿Y qué implica ser hijos de pleno derecho? Pues implica tener una relación directa, íntima con Dios. Poder llamarle Abba, Padre, que es una expresión aramea muy cercana, muy familiar, como decir papá. Qué bonito. Ya no somos esclavos bajo normas externas, sino hijos, hijos libres y herederos. Por eso a Pablo le duele tanto, le frustra tanto ver a los Gálatas queriendo volver atrás, ¿no? Observando días especiales, meses, fiestas, como si eso les hiciera más aceptables ante Dios. Lo ve como
como volver voluntariamente a la esclavitud. Incluso llega a usar una alegoría un poco compleja, la de Agar y Sara, las mujeres de Abraham, para reforzar esa idea de esclavitud frente a libertad, ¿no? Sí, es una interpretación simbólica muy potente y audaz también. Identifica a Agar, la esclava, con el pacto de la ley que se dio en el Sinaí y con la Jerusalén de su tiempo, que según él viven en esclavitud. Y Sara. Y a Sara, la mujer libre, la identifica con la promesa, con la Jerusalén celestial, la de arriba, y con la libertad que hay en Cristo. Los creyentes, dice, son hijos de la promesa, como Isaac, son hijos de la mujer libre. Es otra forma de decir, mirad, elegir seguir la ley es elegir la esclavitud, elegir la fe en la promesa es elegir la libertad. Todo este caudal de argumentos personales, teológicos, usando las escrituras, desemboca en una conclusión clarísima, muy potente, que lo resume todo. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es casi un grito, ¿no? Defended esa libertad. Totalmente. Y advierte muy seriamente sobre las consecuencias de dar marcha atrás. Dice, si alguien se circuncida buscando ser justificado por cumplir la ley, entonces de nada os aprovechará Cristo. Y añade, de la gracia habéis caído. Son palabras durísimas. Desde luego. Para Pablo, la cosa está clara. O confías plenamente en Cristo para salvarte, o vuelves al sistema de la ley. Pero no puedes mezclar las dos cosas como si fueran vías válidas para ser justificado ante Dios. Vale. Entonces, si la libertad es tan central, ¿cómo se vive esa libertad? ¿Significa que ahora cada uno puede hacer lo que le dé la gana? Porque a veces se puede entender así. Ahí está el punto clave. Y Pablo lo deja clarísimo. La libertad cristiana no es libertinaje, no es hacer lo que me apetece sin más. Describe la vida del creyente como una lucha interior constante. Una tensión entre los deseos de la carne, las sarx, que es nuestra naturaleza egoísta, pecaminosa, y la guía del Espíritu Santo. O sea que no es ausencia de conflicto. No, para nada. Es tener una nueva capacidad para elegir, para seguir la guía del Espíritu en medio de esa lucha. Y es ahí donde contrasta las obras de la carne, inmoralidad, odio, celos, divisiones, todo eso, con el famoso fruto del Espíritu, esa lista tan conocida: amor, alegría, paz, paciencia, bondad. Sí, esa lista es preciosa. Y es clave entender que no son como nuevas normas que hay que cumplir para ser buen cristiano. No, son el resultado natural, orgánico, de dejarse guiar por el Espíritu. Si vives conectado al Espíritu, ese fruto brota. Es un fruto, no obras. Exacto. Vivir en libertad es vivir produciendo ese fruto. Y añade algo muy importante. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, quien vive así, guiado por el amor, que al final resume la intención profunda de la ley, ya no necesita la ley como un código externo que le obligue o le coaccione. La verdadera libertad florece en el amor y en el servicio. Y a partir de ahí, en la última parte, da consejos muy prácticos para la vida en comunidad, ¿verdad? Cómo restaurar con humildad al que ha caído, cómo ayudarse mutuamente a llevar las cargas, y dice que así se cumple la ley de Cristo, que parece ser esa ley del amor, no cansarse de hacer el bien. Parece que la libertad se demuestra sobre todo en cómo nos relacionamos unos con otros. Exactamente. La libertad no es algo individualista, para uno mismo. Se vive en comunidad y se expresa en responsabilidad mutua, en servicio. Y Pablo termina la carta con una última andanada, ¿no? Sí, dice que lo escribe de su propio puño y con letras grandes para enfatizar. Eso es, vuelve a criticar a los que están promoviendo la circuncisión entre los Gálatas y les acusa de hacerlo por motivos egoístas, para quedar bien, para evitar la persecución que sufrían los que predicaban solo a Cristo crucificado, porque eso era escandaloso, y para poder presumir de sus conversos circuncidados. Y frente a ese deseo de aparentar, de gloriarse en lo externo, Pablo afirma: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Y repite su idea central una vez más: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Lo que importa de verdad es ser transformado por dentro, ser una persona nueva.
Y termina mencionando las marcas del Señor Jesús que lleva en su cuerpo. Probablemente se refiere a las cicatrices, ¿no? Las marcas físicas de las palizas, de las persecuciones que ha sufrido por defender precisamente este mensaje de libertad en Cristo. Es un final muy potente, muy personal. Sí, reafirma que su compromiso con este evangelio de la gracia y la libertad le ha costado caro, ha sufrido por ello, pero que es lo único que realmente importa. Bueno, pues recapitulando un poco todo lo que hemos visto en estos fragmentos de Gálatas, queda clara esa defensa apasionada, casi a cara de perro, de que somos justificados, aceptados por Dios solo por la fe en Cristo, sin necesidad de cumplir las obras de la ley. Eso es. Pablo argumenta que esto nos trae una libertad radical, una identidad nueva como hijos de Dios, y una vida que ya no se rige por normas externas, sino por la guía del Espíritu, que se manifiesta sobre todo en amor y servicio mutuo. Ajá. El conflicto central es contra esos que querían imponer requisitos de la ley judía, como la circuncisión, a los creyentes que no eran judíos. Sin duda, Gálatas toca temas que fueron absolutamente definitivos para el cristianismo primitivo. A ver, cómo se relacionaba la nueva fe con sus raíces judías, que era complicado, cómo integrar a judíos y gentiles en pie de igualdad en una misma comunidad, eso no era nada fácil en la época. Y en el fondo, ¿qué significa realmente vivir en libertad? ¿Y qué significa vivir bajo la guía del Espíritu? Ya. Son debates que, bueno, cuyas ondas expansivas llegan hasta hoy de muchas maneras, ¿no crees? Sí, totalmente. Al final, lo que nos queda de esta inmersión en Gálatas es la imagen de un momento fundacional clave. Expresado con una fuerza, una vehemencia inusitada, Pablo está luchando por definir la esencia misma del mensaje cristiano en un momento supercrítico de su expansión. Y quizás una reflexión final que nos puede dejar este texto tan vehemente, ¿no? Pablo lucha con uñas y dientes contra esa idea de que necesitamos cumplir ciertos requisitos externos, las obras de la ley en su contexto, para sentirnos justificados, para sentirnos aceptados por Dios. Ujú. Si sacamos esa idea de su contexto religioso del siglo I y la traemos un poco al nuestro, ¿cuántas leyes no escritas, sociales, laborales, culturales, incluso las que nos imponemos nosotros mismos, nos presionan hoy en día? Muchas. ¿Cuántas veces sentimos que necesitamos cumplir ciertos estándares externos, conseguir ciertas cosas, aparentar de cierta manera, para sentirnos validados, para ser alguien, ¿no? ¿Cómo choca esa búsqueda constante de validación externa con la idea de una aceptación y una libertad fundamentales que se reciben gratuitamente, como las que Pablo defiende aquí con tanta pasión? Es una pregunta potente, sí. Es una pregunta potente, creo yo, que resuena mucho más allá de la teología o de la historia antigua. Nos interpela hoy